Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí. Vamos a montar algún leguito que tengo yo por aquí, chicos. No sé si montaremos el Speed. Una excavadora que también me gusta mucho. Tengo esto por aquí por montar, mientras que escuchamos hoy Spicy Fortuna hablando de economía con Juan Ramón Rayo. Es un episodio extra del número 18. Y está en Spicy, que me gusta mucho ese podcast, más aparte Juan Ramón Rayo también, un economista y hablará de economía y eso. Vamos a hacer dos aficiones que me gusta, que es escuchar podcast mientras que monto luegos. Y de paso, si la gente os gusta lo mismo que a mí, pues bienvenidos seáis a mi canal, Palmeos Live Bricks, y ahí vamos. Vamos a empezar a montar, yo creo que hoy el Ferrari, montaremos el Ferrari. Que Pedro Sánchez no quiere Ferrari, pues yo quiero de Ferraris en España, que todos vayan con Ferraris y no con Dacia de mierda y cosas así. Bueno, vamos a ello, chicos, vamos a montar, voy a probar el set y vamos a preparar que me vais a ver mis manitas cómo montamos eso. Adelante. Pues sigamos, chicos, montando. Hoy montaremos, pues eso, vamos a montar el Speed mientras, lo que os he dicho, ¿no? Mientras hablando de economía con Juan Rayo, Speed, eso, darle like a mi contenido, a ellos y continuamos, que la tele ya se ha muerto, chicos, vamos para allá. La economía de España cómo va, vamos para allá. ¿Los políticos tienen escrúpulos o no? El partido es una organización para conquistar el poder. Entonces, ¿a quién van a colocar al frente? A alguien que crea que puede conquistar el poder. Si llega alguien que dice, no, yo soy muy honesto y no voy a nunca mentir, ni voy a hacer trampas, y no le da lo ganador. Más inmigrantes, más concentraciones, más desigualdades, reducción del tamaño de los hogares. Y no se ha construido, si no construyes, ¿dónde vas a construir un número de personas nuevas? ¿Qué esperas que haya generado eso sobre el precio de la vivienda? Si este es un trabajo, a lo mejor es un área que es inútil y por mucho que se esfuerce es que no va a generar valor porque este área no sirve para nada y hay que cargársela y hay que echarlo porque... ¿Cómo estás viendo la llegada de Trump y cómo Elon Musk está interviniendo? ¿Ves a Javier Milei como potencial candidato al premio Nobel de Economía? La herramienta que es más de la, chicos. Tenemos la Universidad de las Hespérides. Hay varios pasos en los que el resto de universidades de tipo potencia tienen que valorar si esta universidad es necesaria o no. Estoy alucinando. Tiene que ser la universidad. Economía, ADE, emprendimiento. Es que eso ya lo estamos nosotros. No hay demanda de mercado para... No, si yo es que quiero quitarle su demanda, porque su grado es una basura y yo quiero hacer un producto mejor que el suyo y que sus estudiantes vengan al mío. Levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar mejor. Que levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar peor. ¿En cuál? Levantaréis la mano. Si tienes dinero parado en el banco, esto te interesa. Déjame que antes de comenzar el episodio te hable de Trade Republic, nuestro sponsor, que es un banco 100% online, que a diferencia de los bancos tradicionales, no se queda con el interés del Banco Central Europeo, sino que te lo devuelve. De esta manera, cuando tú tienes dinero depositado dentro de Trade Republic, ganas un 2,53%, que es ahora mismo el tipo que da el Banco Central Europeo, y eso es una ganancia que obtienes día a día para que tu dinero esté trabajando por ti. Además, dentro de Trade Republic puedes comprar desde €1 simplemente acciones, ETFs, bonos, es decir, que puedes incluso poder optar a otro tipo de inversiones. Trade Republic es una inversión segura y está garantizado con 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, dado que está asociado con una entidad financiera de Alemania. Además, si buscas ahorro adicional, tienes un servicio de Safeback por el que ganas, digamos, o te devuelven el 1% de todas las compras que realices con la tarjeta. Si quieres más información, puedes entrar en spicyfortuna.com/invertir o mirar el comentario fijado o el enlace de la descripción. Y ahora vamos al episodio con Juan Ramón Rayo porque la conversación ha estado muy interesante. Bienvenidos a un nuevo episodio Extra Spicy. Como nos habéis pedido que trajéramos a alguna persona con ideas un poco distintas para poder generar debate, tenemos el gran placer de presentar a Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Pues un placer, y también estamos con Euge y con Álvaro, aunque hoy el importante es Juan Ramón. A mí me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, pero como sabes, te llevo siguiendo hace años y tenemos la ocasión de tener una conversación para arreglar España, ¿no? ¿Cómo lo planteamos esto, chicos? Pues yo creo que así, directamente. O sea, vamos a arreglar España como si estuviésemos en una tertulia, ¿no? Básicamente en una charla de bar. ¿Por dónde empezamos? Sí. ¿No? A ver, no es sencillo, ¿no? Y desde luego desde la barra de bar pues tampoco se puede hacer mucho, pero bueno, al menos sí nos faltan algunos problemas que yo creo que
claros. Dos de los principales a los que se enfrenta, sobre todo una parte de la sociedad, ¿no? Esto también es llamativo porque no es un problema que afecte a toda España, sino a un sector creciente de España, como son los jóvenes, el problema de la vivienda y de las pensiones, que están muy vinculados el uno con el otro. Está cada vez más difícil accesibilidad a la vivienda y un sistema de pensiones que, por mucho que propagandísticamente nos diga que está todo maravilloso, cada vez está más agrietado. Sí, esto no lo entiendo, porque salía la ministra el otro día diciendo que la hucha de las pensiones estaba llena. Cuenta esto, porque no acabo de entender muy bien. Parecía muy tranquila, ¿no? Claro, la hucha de las pensiones se crea en el año 2001, la crea Aznar, porque en ese momento sí que es verdad que la seguridad social ingresaba más de lo que gastaba. Entonces, en lugar de, eso hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? En lugar de decir, oye, como ingresamos mucho, vamos a subir las pensiones, que es una hipoteca de futuro, pues, bueno, el superávit que tenemos lo guardamos para pues, hacer frente a déficits quizá futuros. Tampoco daba para tanto, en su mejor momento la hucha llegó a tener 70.000 millones, que suena mucho, pero ahora no llegan ni a 1.000 años de pensiones. No es para echar coches, pero bueno, tenía cierto sentido. ¿Cuál es el problema? Que ahora la hucha se está rellenando, pero no tenemos superávit. Entonces, si no tienes superávit, ¿cómo puedes ahorrar? Si yo gasto más de lo que ingreso cada mes, ¿de dónde surge mi ahorro? Pues lo que están haciendo es echar mano de deuda. Emiten deuda. Claro, si tú te endeudas, te dan dinero, y ese dinero lo meten en la hucha, dicen, fijaos, la hucha está creciendo, está todo fenomenal. Claro, hay que mirar un poco el saldo neto. Y el saldo neto, sin hacer más complicaciones, que en verdad se podrían hacer y aún sería peor, pero es que la hucha tiene 9.000 millones, no para nada, ni un mes de pensiones, y la deuda de la seguridad social son más de 100.000 millones de euros. Entonces, ¿qué situación financiera más maravillosa? 9.000 millones de activos, más de 100.000 millones de deuda. Y al final lo de la hucha de las pensiones es un eslogan, simplemente Ahora mismo es propaganda. es propaganda porque te endeudas y dices, vale, con esto que me están prestando, lo meto a mi cuenta de ahorro. O sea, es como si una familia pide prestado al banco y dice, vale, pues me dejas este dinero, pues esto lo meto a mi cuenta de ahorro. Mira, estoy ahorrando. O sea, ahorro, ¿no? Sí, claro. Entonces es un puro truco de marketing. O sea, realmente Claro, pero yo lo que creo que deberíamos plantearnos es qué necesidad tiene de hacer este marketing. Si estuviese perfectamente, pues sería obvio, no haría falta meter la burra. Pero cuando se tienen que endeudar para meter dinero en una hucha y decirnos que fijaos en la hucha, esto es la prueba de que todo está maravillosamente, es que ellos mismos son conscientes de que no lo está y que tienen que mantener la población engañada. Yo el otro día, que siempre Marc se empeña en repetirlo, pero esta vez lo voy a sacar yo antes de que lo saque él, en Twitter, yo también iba buscando un poco la polémica, pero comparé el sistema de pensiones de reparto español con un sistema Ponzi. Entonces, claro, es discutible, se pueden discutir las dos posturas, pero tiene el esquema piramidal, necesita que entre nuevas personas, se puede defender que se puede financiar sin nuevas personas que entren, a costa de deuda, etc. Y que no tiene el componente engañoso, que yo creo que sí por esto mismo, porque como la gente no entiende bien cómo funciona, pues le cuelas estas movidas de hucha de las pensiones y demás. el tema del engaño, la pregunta es, ¿hay un engaño con intención o sin intención? Porque a lo mejor sí que es un engaño, pero los que lo crearon no fueron ni conscientes del engaño. Como... Es indiferente, pero si estás engañando... O sea, a ver, cuando se crea, claro, la idea original la crea Bismarck en Prusia, realmente ahí no había engaño. Y lo que tenías era pues, una población envejecida, ¿no? Esto muchas veces tampoco se menciona, pero la edad inicial de jubilación en Bismarck, en el primer sistema de pensiones público, era de 70 años. Pues claro, Prusia, finales del siglo XIX, 70 años, pues claro, está el sistema preparado para pagar algunas pensiones 3 o 4 años, no como ahora que son 20 años, ¿no? En promedio, que, bueno, 18 años que se pagan. Entonces, bueno, ahí, claro, era casi algo asistencial. Oye, tú has sobrevivido hasta los 70, 71, 72, a lo mejor no tienes muchos ahorros, el Estado te da esto. Que sí, que se financia con impuestos de la generación actual, pero esa generación no había cotizado, entonces, bueno, aquí te lo damos y todo maravilloso. Luego esto se va generando una rueda y claro, ahí sí que entramos en un esquema, no sé si Ponzi, pero parecido al Ponzi, de para que las pensiones se sigan pagando, tienen que entrar nuevas jornadas de trabajadores que coticen y que paguen esas pensiones. Si en algún momento se interrumpe el flujo de nuevos entrantes, aunque no sea piramidal, da igual, aunque si se interrumpe el flujo de nuevos entrantes, no se paga. Y eso sí es un esquema con características Ponzi, porque para que no fuera Ponzi, la seguridad social tendría que tener activos propios y pagar las pensiones
con los lujos de esos activos. Pero no, los paga con la carne nueva que entra al sistema y las primeras cotizaciones. Y ahí es donde yo veo que está el engaño, porque hay mucha gente, demasiada, que piensa que verdaderamente dice, no, yo es que he cotizado toda mi vida. Claro. Como si lo que hubiese cotizado estuviese en una caja, estuviese generando un rendimiento y que se fuese a tirar del ahorro. Y eso no es así, y ese es el engaño. A mí me cuesta mucho ver porque al final hay mucha gente que te explica, ¿no?, el tema de la magia del interés compuesto, ¿no? Y si tú ahorras un poquito cada mes y lo capitalizas, logras tener de aquí 30 o 40 años pues un capital muy relevante. ¿Por qué el sector público no capitaliza y hace uso de ese interés compuesto, de esta magia? Bueno, a ver, cuidado con eso también, ¿eh? Es verdad que el sector público no capitaliza, eso es totalmente cierto, pero la rentabilidad que tienen los que han participado en el sistema público de pensiones hoy por hoy no está mal, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de un interés compuesto del 4 o 5%, pero que se lo paga el Estado sangrando a la población impuestos, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con esto? Que la gente que ha estado Si tú poniendo miras, dinero... si tú miras la rentabilidad de cuánto has estado pagando la seguridad social y luego qué pensión te queda luego, te sale un Es un buen juego. Te sale un ratio del 4,5, pero no porque hayas invertido en nada que genere riqueza, Claro. que ese es el drama. El interés compuesto te paga un interés que tú puedes reinvertir porque es, si lo queremos mirar con una perspectiva a lo mejor agraria, ¿no? Pues yo tengo un campo, siembro, cosecho y parte de la cosecha la reinvierto y entonces mi cosecha va creciendo cada vez más y me va dando más renta. Aquí no. No, es un rollo Madoff que te da un 8%. Claro, por eso es un y poco te lo pagaba de los otros. Claro. Pero por También eso es piensa que si descuentas inflación es negativa, la rentabilidad. No. Después de inflación. Después de inflación. Sí. Claro, porque la gente luego encima, como vive más, percibe más. Y Claro, es que cada año cambia bastante. cada año, por ejemplo, que se alarga la esperanza de vida, es un año más de pensión que se ahorra y eso afecta mucho la rentabilidad. Claro, me ha hecho gracia, ¿por qué vinculan las pensiones a la vivienda? Creo que es un tema importante. Bueno, porque al final, cuando un joven deja de ser joven y llega a la edad en la que ya no está trabajando y ha de vivir de lo acumulado, de su patrimonio, ¿qué tiene de patrimonio? Tradicionalmente, pues el boomer, por decirlo de alguna manera, ha tenido la vivienda propia pagada y una pensión pública que era bastante generosa en términos de lo que había cotizado y que más o menos se podía pagar. Nuestra generación o la que tenga menos años, ¿con qué se va a encontrar? Con una vivienda que a lo mejor no ha podido adquirir, como mucho la recibirá por herencia de sus padres, eso sí puede ser, pero ya veremos si tiene vivienda, dónde la tienes y si le sirve y cómo le sirve, y luego con un sistema de pensiones cada vez más frágil. Entonces, si tú no ahorras por tu cuenta para prepararte de cara a la jubilación, te vas a enfrentar a una situación de descapitalización público-privada muy seria y habrá mucha gente, generaciones enteras, que llegarán a la jubilación con lo opuesto y con una situación, ya digo, delicada. Sobre las pensiones, yo he leído que hay gente que defiende que bueno, se pueden financiar con impuestos o con deuda. Y de hecho, el ratio de deuda total de España que va subiendo, pero sube más despacio que el PIB ahora mismo, me parece. Con lo cual, claro, el sistema de pensiones requiere más recursos, tú te tienes que endeudar más, pero el ratio deuda-PIB va bajando, ¿no? Entonces dices, no, ves, estamos mejor. Claro, eso es en parte cierto. El tema es que la restricción presupuestaria, como decimos los economistas, sigue operando. Es decir, si tú destinas más dinero a pensiones, lo destinas menos a otras cosas. Entonces, las pensiones, claro, el gasto va aumentando y va fagocitando porciones crecientes del presupuesto público y también de los presupuestos privados de los que pagan esas pensiones. Por ejemplo, más de la mitad de todo el aumento de la recaudación fiscal de los últimos 8 años ha ido a parar a pensiones públicas. Entonces, claro, todo ese dinero que se podría haber dado en el bolsillo de los ciudadanos o, desde una perspectiva más socialdemócrata, que podría haber ido a financiar otros programas, no lo ha hecho. Entonces, si tú miras el presupuesto, por ejemplo, estatal de vivienda, ha caído. Pero una pregunta aquí, perdón, porque a lo mejor es un poco carbonceta, pero el dinero sí que está yendo a los ciudadanos, simplemente una parte de ciudadanos, porque lo está dando en transferencia directa en forma de pensiones. O sea, quiero decir, aquí se lo dan a otro. Claro, o sea, en la asignación de recursos dices, vale, este dinero no lo estamos pudiendo dedicar a sanidad, educación o Ministerio de Igualdad o vivienda. O vivienda. Pero van los pensionistas que en última instancia ellos harán consumo, lo ahorrarán y lo heredarán ya a las generaciones futuras, con lo cual más o menos tampoco
O sea, igual está incluso mejor invertido el dinero ahí de los presupuestos del Estado que en muchas ineficiencias en las que se mete luego después. Bueno, pero también esas ineficiencias puedes decir que luego se gasta. Es decir, incluso la corrupción se termina gastando en consumo variado y circulación. Quiero decir, que el argumento de esto termina llegando a la economía siempre termina llegando de alguna manera. La cuestión es quién es el que decide cómo se gasta y quién disfruta de ello. Y aquí, claro, tienes una generación joven cada vez más asfixiada por múltiples frentes, mercado laboral con dificultades de inserción, paro, precariedad, etcétera, vivienda cada vez más inaccesible, no para los pensionistas actuales, sino para la generación joven, y luego cotizaciones sociales crecientes, y luego programas públicos, que yo no soy partidario de ellos, pero claro, ahí hay un juego de suma cero, programas públicos que tampoco les llega. Y lo que decía, ¿tienes un problema de vivienda? Pues no diría, oye, pues el Estado, la socialdemocracia en la que vivimos le asigna el papel de resolver los problemas de la ciudadanía, problema crucial, vivienda, pues invierta el Estado en fomentar vivienda privada o vivienda pública, pero que invierta. Bueno, pues te cae el presupuesto de vivienda durante los últimos años. ¿Por qué? Pues porque el dinero que podría haberse destinado a vivienda lo has destinado a pensiones, y cuanto más tengas que destinar a pensiones, menos podrás destinar a otras cosas. El dinero o los recursos no son infinitos y por tanto, si van para algo, para el consumo de los pensionistas, no van para inversión en defensa, no van para inversión en vivienda, no van para sanidad, etc. Y luego, Con 16 gramos de proteína en cada tableta linda es una buena decisión que lleva a hacer. en términos de justicia, la tercera edad es el sector de la población que más ha enriquecido en los últimos años, con lo cual no es, a priori, no es el sector que necesita quizá más refuerzo, aunque esto tiene un matiz, ¿no? En mi caso particular, mi abuela tiene una pensión de 1.500 euros y ahora está en un centro geriátrico que le cuesta 2.000 al mes. Entonces, ni con la pensión pública, inclusive por arriba, puede cubrirse el coste de vida, ¿no? Con lo cual, al final, creo que hay que dar una vuelta a todo. O sea, coincidimos que hay un problema, la pregunta, y por eso estamos aquí en el bar, ¿no? Charlando, ¿cómo solucionas esta transición de un sistema de pensiones que no puede sostenerse y un problema de vivienda como que tenemos? Bueno, yo creo que el problema de vivienda se soluciona, no diré fácilmente, pero que tiene una solución autónoma o parcialmente autónoma. Es verdad que va a afectar, porque eso también hablamos en el previo. Claro, si tú abres el mercado de la vivienda, los precios de la vivienda empiezan a caer, los alquileres empiezan a caer, parte de los que cobramos alquileres son los pensionistas que complementan su pensión pública con la renta del alquiler de la pensión privada. Es decir, el ingreso efectivo que tienen muchos pensionistas es pensión pública más piso que alquilan a otros. Si tú bajas el alquiler que cobran, su calidad va a mermar porque va a mermar la de los jóvenes. Y patrimonio de las familias, que gran parte del ahorro de las familias, o sea, España no está como está porque aquí se ha invertido mucho en ladrillo. Y las familias tienen una vivienda en propiedad, o es el objetivo. Claro, pero bueno, entonces, el tema de la vivienda sí, construyendo más A ver, no lo vas a solucionar en el sentido de que los precios caigan un 50 o 60%. Eso yo creo que es, sobre todo en grandes ciudades, es inimaginable. Ahora, que los alquileres puedan llegar a caer un 10, un 15, o al menos dejar de subir mientras los salarios vayan en aumento, eso sí es viable. Y es algo que habría que fomentar permitiendo la construcción, que es lo que lo permiten los ayuntamientos. Y en parte para proteger el patrimonio de las familias propietarias y de los pensionistas. Luego, el problema de las pensiones, ahí, claro, a mí me gustaría poder hacer la transición hacia un sistema de capitalización donde no hubiese pensiones públicas o donde hubiese pensiones públicas de carácter puramente asistencial. Es decir, esa capitalización entendida como lo que tú vas contribuyendo se guarda en una mochila y luego lo tienes al final de tu vida laboral. Ahí sí que hay una lucha de las pensiones que es personal, transferible, esa es otra ventaja, porque si te mueres antes de la edad de jubilación, o incluso después, si te mueres a los 69 años, has cobrado 2 años de pensión. no. Entonces, ¿eso quién lo hereda? Nadie, es de lo que da el sistema público de pensiones. Vale, sí. ¿No? Es un servicio a la parte. Entonces, bueno, claro, en cambio, si tienes un patrimonio personal, te mueres antes de cobrar la pensión o al poco tiempo de empezar a cobrarla, eso lo puedes a tus hijos, no tienes algún heredero, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer la transición, claro, pero la transición ahora mismo es muy complicada porque es probablemente el peor momento para hacerla, porque es el momento en el que la demografía está más tensionada. Si tú tienes una población muy joven y muy poca población envejecida, ahí es fácil, entre comillas, hacer la transición. Cuando tienes una población muy envejecida y muy poca población joven, ahí es muy complicado. Coincide que no es el mejor momento, pero la tendencia empeora el momento.
No necesariamente. Porque no pensemos que el sistema público de pensiones español siempre va a estar mal. Va a estar mal mientras se jubile la generación del baby boom. Vale. Pero posteriormente la pirámide puede volver a equilibrarse de alguna manera. Posteriormente morirán, ¿no? Pero a ver, dentro de 30 Básicamente. Más. 50, dentro de 50 años más o menos. Lo que pasa es que las reformas que ha hecho el gobierno parece que van a perpetuar el problema a largo plazo, pero bueno, ahí es una cuestión de revertir esta reforma, ya que ya no es tanto demografía. Entonces, claro, ahí sí que podría empezar a haber algún tipo de idea. Pero la Y luego, realidad si queremos soluciones quizás más arriesgadas o imaginativas, que tocan con otro tema que está muy de actualidad y que es polémico, que es el asunto de la inmigración, claro, al final cuando se plantea fronteras totalmente abiertas o fronteras totalmente cerradas. Claro, los que no quieren fronteras abiertas de ninguna manera se pasan a las fronteras totalmente cerradas. Pero a lo mejor incluso puede haber un acuerdo intermedio entre ambas posturas que a todos nos parezca bien o que a todos les beneficie. Y es, los inmigrantes pueden entrar en unas ciertas condiciones mínimas, pagan seguridad social, pero no devengan derecho a pensión. ¿Qué ¿Tú significa? estarías a favor de eso? ¿Estaría a favor de eso frente a no dejarles entrar y que se mueran de hambre o de miseria en sus países? Pero espera, esto de que no devengan a pensión, ¿qué quiere decir? O sea, que no puedan luego Exacto. tener la pensión, o sea, que coticen, pero luego no Eso tengan. Pero ¿no crees que cuando lleguen a la pensión se revolucionará? O sea, Ese es un riesgo, por supuesto, pero les puedes imponer también pagas la seguridad social, un tipo a lo mejor reducido, pero pagas seguridad social, y luego tienes tú un porcentaje de ahorro obligatorio precisamente para tener un patrimonio tuyo acumulado a la tercera edad. No sé si a un inmigrante le estás dando la opción de decir, oye, en lugar de pagar X de seguridad social, vas a pagar menos, pero luego no vas a devengar el derecho, a lo mejor yo como español quiero también esa misma opción. Sí, claro, muchos la querríamos. Por eso, o sea, yo creo que deberían pagar seguridad social y está muy clara la condicionalidad de no devengas derecho a pensión. Eso al final es una especie de pago por ciudadanía, que es, con propuestas que creo que tienen más sentido a meramente cerrar y que no entre nadie. Porque, por ejemplo, ha habido mucha polémica últimamente de que los inmigrantes tienen un saldo fiscal negativo a lo largo de su vida. En términos promedio, el inmigrante que llega, bueno, en España no hay estudios, pero en Dinamarca, en Países Bajos, en Inglaterra, aunque los porcentajes son distintos, cuanto más redistributivo es el Estado, más saldo negativo. Obviamente. Claro, entonces, con nuestros estados de bienestar, el saldo fiscal, no necesariamente económico, eso es una medición más amplia, porque luego puede tener efectos positivos, también negativos al inmigrante, y eso no se mide, pero el saldo fiscal es negativo. A lo largo de su vida, el inmigrante en términos promedio recibe más del Estado de lo que paga el está Estado. básicamente que al Estado le cuesta dinero que venga gente. Exacto. O sea, pero eso es una liada, porque si lo que tenemos es un problema de que no podemos Exacto, pagar, claro. Eso agrava la situación. Entonces, ¿cómo puedes arreglar eso? O no dejando entrar a nadie, o entráis pero pagáis la diferencia, o incluso un poco más por el derecho a entrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de proporcionar, imaginar, toda la cantidad de inmigrantes que han entrado en los últimos años, si se hubiesen convertido en cotizantes a la seguridad social y no devengaran derecho a pensión, o solo devengaran derecho a una pensión parcial, por ejemplo, es decir, pagas el 100% de seguridad social, pero devengas el derecho a la mitad de la pensión futura. Claro, ahí estarías saneando brutalmente la seguridad Pues social. que se me ocurren campañas de marketing incluso para sanear toda esta visión negativa de inmigrantes y encima a la población le dices cada vez que viene alguien cuesta dinero, a decir cada vez que viene alguien está por... Sí, pero cuidado porque antes les tienes que decir de, oye, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora no solo es que no haya ayudado, sino que ha agravado la situación. Y eso no se puede decir. Y eso o sea, quiero decir, que han subido los índices de criminalidad y demás, entonces... Igualmente estamos hablando de inmigración de perfiles de renta baja, entiendo. Sí, bueno, podría ser cualquiera, en realidad. Es que a nivel de discriminación de una persona que llega a España ya existen discriminaciones positivas a favor del extranjero. La ley Beckham, el régimen de impatriados, permite tributar menos a lo que viene de fuera, con lo cual la filosofía es al revés. ¿Para qué? Para atraer ese talento. Entonces yo lo que veo es que las rentas altas, la gente que aporta valor añadido, viene a España si tú le bajas la cuota impositiva, como es el régimen de impatriados. Entonces, si tú estás pidiéndoles al inmigrante, yo creo que estás atrayendo al inmigrante de renta baja, porque el inmigrante de renta alta se va a ir a Alemania. Es verdad que el inmigrante de renta alta
no tiene una aportación fiscal negativa. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, al final sería cuestión de estudiarlo y ver qué tipología de inmigrante tiene qué tipo de aportación. Y, a ver, yo que soy bastante partidario de las fronteras abiertas, también entiendo que, obviamente, fronteras abiertas por personas que se integren y que la ley, no puede ser de otra manera, pero también entiendo que si una persona tiene un saldo fiscal negativo en el Estado, es muy difícil que tú puedas abrir fronteras porque esa masa de población está succionando recursos del resto de los contribuyentes. Es como decir, el contribuyente, aunque tenga una posición neutral hacia ese inmigrante, no va a querer que entre, porque cada uno que entra me empobrece a mí. Claro. Entonces, eso es algo que de alguna manera hay que remediar, y se puede remediar o cargándote el estado de bienestar, que sería la solución ideal, o mientras haya estado de bienestar, compensando esa redistribución negativa que, en favor del inmigrante. Y respecto a esta visión liberal, ¿no?, de la libre circulación de personas, claro, mucha gente me comenta, o se comenta, ¿no?, que esto afecta negativamente al incremento de los salarios, ¿no? Es decir, los puestos de trabajo de menor valor añadido acaban siendo asumidos por personas que vienen de fuera y, por tanto, pues yo que sé, algo como recolectar tomates, ¿no?, es algo que se paga muy mal porque existe mano de obra barata que viene de fuera, ¿no? ¿Cómo, en términos de teoría económica, puede ser positivo, pero cómo afecta a las familias nacionales de aquí, de toda la vida, que ven su sueldo mermado porque tienen competencia de fuera, ¿no? A ver, no está tan claro que eso sea así, me explico. Lo que está implícito a lo que planteas es, si el inmigrante no viniera, los salarios en estos sectores subirían, pero puede ser simplemente que esos sectores dejaran de ser económicamente viables y desaparecieran. Es verdad que existe un incentivo, si el salario tiende a subir, a invertir en capital para volver la mano de obra más productiva y, por tanto, mecanizar esos sectores, en cuyo caso sí se podrían pagar mayores salarios y esos sectores no desaparecerían, pero la mano de obra ocupada en esos sectores sería mucho menor. Es decir, si tú mecanizas y con máquinas sustituyes 10 puestos de trabajo por uno, claro, ese uno podrá cobrar lo que antes 10, podrá cobrar más, pero aún así habrá mucha gente que se verá desplazada de esos sectores. Claro, tampoco es tan sencillo decir, no, tendríamos la misma ocupación en estos sectores que hay ahora y todos cobraríamos mucho más. Eso en general es una irrealidad. Entonces, sí que es verdad que la entrada de trabajadores poco cualificados, o poco productivos, ¿no? Porque la baja productividad no tiene por qué estar vinculada siempre con la baja cualificación. La entrada de trabajadores poco productivos tiene una tendencia depresiva o de estancamiento sobre los salarios hasta que se invierte lo suficiente como para volver a esos trabajadores productivos. La productividad, esto a veces tampoco se entiende, ¿no?, cuando se dice este trabajador es poco productivo, parece que estamos diciendo este trabajador es un vago, no tiene nada que ver con eso. El mismo trabajador en Suiza es 10 veces más productivo que en España por todo el equipo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces es una cuestión de dotación de capital, de inversión. Entonces, claro, si te entran 3, 4, 5, 10 millones de personas, para conseguir que esos 10 millones de personas sean tan productivos como los que lo eran, los que estaban antes, es que invertir muchísimo durante muchos años. Y eso es un trabajazo de años, lustros o décadas. Si además te cargas la inversión con toda España, pues tienes una economía especializada en bajos salarios, baja productividad, donde no hay incentivos a hacer grandes inversiones y no sales de esa trampa de bajos salarios, que es un poco en lo que estamos metidos desde hace 20 o 10 años. Claro, y aquí, porque claro, hablamos del problema de la vivienda para los jóvenes, de las pensiones, todas estas soluciones que estamos sufriendo son a largo plazo. O que había que haberlas tomado antes, porque el problema lo tenemos ahora. Entonces, claro, la vivienda, perdona, no creo que sea una solución a tan larguísimo plazo. Podemos estar hablando de 5 o 6 años. Tú liberalizas suelo y permites promociones y en 5 o 6 años puedes tener bajaría el precio, pero para mí el problema de la vivienda es doble. Es de un lado el precio de la vivienda en términos absolutos, pero también en términos relativos con los salarios de España. Creo que los salarios son muy bajos. Ya, pero si no construyes más y subes salarios, ya, eso sí que es cierto. Porque es como una subasta y les damos más fichas a los que pujan, ¿Qué es más importante de todas formas? La bomba de las pensiones, entiendo, que el problema de la vivienda, aunque el problema de la vivienda les toque de manera más inmediata a los jóvenes. No lo sé. Porque si tú tienes casa en propiedad,
aunque tengas una pensión baja, te puedes aguantar. puedes adaptar con muchas privaciones. Pero si no tienes casa en propiedad y tienes que pagar un alquiler y los alquileres suben y la pensión no te da prácticamente para pagar el alquiler, esa es una situación de... Aparte, sin vivienda es que no puedes formar, realmente es muy complicado formar una familia. Si en una familia no tienes tu propia red de seguridad o de estabilidad fraternal y personal, entonces te quedas muy a la intemperie sin todo eso. Entonces, para financiar eso, si los pensionistas, por ejemplo, sí que tienen la vivienda en propiedad, igual una asignación de recursos de un sitio a otro. Es propia casa. No, ha salido algo socialista. Cortar las pensiones a la mitad, porque no tienen que financiarse la vivienda, porque esa es una necesidad que ya tienen cubierta, y esos fondos utilizarlos para... Pero eso sería casi imposible. Eso políticamente sería imposible, pero... Bueno, pero... No, aparte que yo creo que hoy el pensionista, claro, entiende su pensión Pero eso es un problema tan grave. como un derecho. No, pero me refiero, hoy cuando el pensionista dice, oye, ¿yo con qué vivo? Vivo con la pensión pública y con no tener que pagar vivienda. Entonces, él ve su pensión o su sustento con todo eso. Y tú bajas las pensiones a la mitad, no es que digan, pues, claro, es verdad, como no estoy pagando vivienda, pues menos pensión y estoy igual, ¿no? Es como si me hubiesen bajado la pensión absoluta. Entonces, ahí, claro, tendrías mucho... Yo ya no digo bajar, pero al menos, desde luego, no revalorizarlas Con el IPC. con el IPC a un ritmo tan alegre como lo estamos haciendo. Es decir, es que este dato es brutal, ¿no? En 2022 se revalorizan las pensiones un 8,5% por el IPC. Eso nos cuesta cada año, no solo en 2022, sino cada año a partir de entonces, en torno a 15.000, 16.000 millones de euros más. Bueno, eso es el presupuesto extra que ahora se está debatiendo a ver cómo financiamos de defensa. Entonces, dices, bueno, lo que nos gastamos así por revalorizar todas las pensiones al IPC ese año es lo que ahora genera tanto debate de cómo vamos a conseguir financiar el gasto extra en defensa que supuestamente es necesario. Yo creo que este también es un problema de que normalmente cuando se necesita ingresar más dinero, lo que se suele hacer también en algunos países es incentivar la innovación para coger nuevas oleadas, ¿no? Por ejemplo, pues hay una nueva tecnología y si avanzas esa tecnología y te vuelves más productivo y generas más riqueza, oye, pues puedes solucionar, entre comillas, problemas a base de ganar más dinero, ¿no? O sea, y lo que me sorprende muchísimo es que en Europa y en España nuevas tecnologías como la inteligencia artificial se están preocupando más por sobre-regularla antes ni siquiera de que despegue. Esto nos pega un tiro en el pie. Sí, a ver, la propia Europa lo dice, ¿no? El famoso informe de Draghi, que ya tiene más de medio año, pues al final lo que viene a decir es eso. En los últimos 20 años la productividad en Europa se ha quedado estancada en relación con Estados Unidos y Estados Unidos se ha disparado. Y por eso hace 20 años no es que estuviéramos a la par, pero sí que mirábamos a Estados Unidos como, oye, quizá os podamos llegar a emular. Y ahora estamos pues, a años luz, ¿no? De Estados Unidos y además el ritmo. Ya no es solo que nos hayan dado un salto y... No, es que siguen creciendo más que nosotros y siguen estando más que nosotros. Entonces, ellos dicen, no, pero aquí ha habido una falta de inversión en aumentar la productividad, la capital, para poder aumentar la productividad dentro de Europa. Tenemos que intentar revertir esto, no solo de cara a futuro, que volvamos a invertir, sino compensar todo el déficit acumulado de inversión durante los últimos 20 años. Pero claro, una cosa es decirlo, que no es poco, menos, pero aquí hay un problema. Luego, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada al respecto, al contrario. La única movilización de recursos que se está produciendo es en defensa. Bueno, es otro tema, si está justificado o no, no es mi campo. Pero claro, eso no tiene nada que ver con subirse a toda la ola de la innovación y del aumento de la productividad en el sector no militar, en el sector civil, claro. Entonces, bueno, sería una solución más o menos sensata de ingresar más por la vía del crecimiento económico a largo plazo, pero no es lo que hemos hecho. España, en términos de productividad, lleva 20 años, 25 años estancada y aunque podamos mejorar a partir de ahora, ya lo veremos, pero no se ve una mejoría espectacular. Bueno, a lo mejor un poquito más, esperemos y mejoramos algo, pero definitivamente está cayendo. ¿Qué le podríamos decir a...? Nosotros tenemos mucho público joven, ¿no? Entonces, al final, todo esto requiere una acción por parte de los poderes públicos que no está llegando, Claro. y van pasando los años. Y claro, yo, a ver, me dicen de pesimista y demás, pero es que
antes que quedarte a ver si se soluciona, mi recomendación es explorar ir fuera, a un entorno que sea más favorable a tus intereses. La productividad está estancada, los salarios no suben, estás perdiendo los mejores años de tu vida en cuanto a energía y a fuerza, y es cuando no tienes cargas familiares para... A ver, todo tiene pros y contras, ¿no? Porque al final quedarte, ya no diré en tu país, pero sí en tu zona donde tienes a tu familia, tu vida, te genera una red de seguridad y de asistencia que también es muy importante, incluso para la crianza, por ejemplo, de los niños. Pero sí, yo más que quizá recomendar a la gente que se vaya per se, que no restrinja su visión de movilidad a Es considerado porque... Exacto. Eres un ciudadano o un agente económico que está operando en una economía global, una economía global, pues amplía tu horizonte y no digas, es que fíjate qué pocas oportunidades tengo porque para ganarme medianamente la vida solo me puedo ir a Madrid o Barcelona, los pisos están carísimos en Madrid o Barcelona, voy a mal vivir allí, pero si te estás planteando irte de tu zona, Madrid o Barcelona puede ser destino, según la profesión, a lo mejor que te va muy bien, que hay muchos más fuera de España que tienes que considerar. Desde luego no creo que uno deba quedarse en España o en su país como un sacrificio patriótico por impulsar ese país. Intenta sacar adelante tu vida, que no es sencillo, intenta sacarla donde mejor creas que puedes vivir, a lo mejor te conformas con una calidad de vida monetaria menor, pero estando con los tuyos, pero si estás dispuesto a desarraigarte de esa manera, mira más allá de España. Volviendo a las soluciones, que utilizábamos un poco la inmigración como potencial solución al problema de las pensiones, con algún ajuste, ¿no?, que planteabas. Pero claro, también el problema de la vivienda, si llega más inmigración, demanda más vivienda, con lo cual el incremento de oferta, hay un incremento de demanda y ahí estamos en las mismas. Totalmente. Desde el año 2008 prácticamente no se ha construido nada. O sea, tenemos un parque de vivienda muy similar al del año 2008 y tenemos casi 4 millones más de habitantes en España que en el año 2008. Entonces, claro, esa gente ¿dónde se ha metido? Además ha habido un proceso de concentración en grandes ciudades. Tenemos las mismas viviendas, pero la gente quiere vivir más en grandes ciudades y la inmigración ha ido sobre todo a grandes ciudades. Es lógico que los precios en las grandes ciudades se hayan disparado. Es verdad que la inmigración ahí también tiene un efecto, que a veces solo se menciona al lado de la demanda, y es un efecto muy cierto a la hora de los precios, pero también hay un efecto positivo en la oferta, y es que abarata la mano de obra. También es importante. Sí, pero si no se construye tampoco. Claro, si no se construye no se nota, pero por ejemplo todo el tema de rehabilitación y reparación de viviendas, que también es una forma de sacar viviendas en el mercado, las que estén construidas y no sean habitables, claro, es un sector muy intensivo en inmigración, mano de obra relativamente barata. Si no hubiese esa mano de obra barata, los costes serían aún mayores y por tanto el precio también, ¿no? Pero sí, la perspectiva de la demanda es fundamental. O sea, los planes del gobierno para solucionar el problema de las pensiones, que tampoco lo solucionan, por lo que hemos dicho, es que durante los próximos 20 años entren en España 10 millones nuevos de inmigrantes. Más allá de si esto es factible, de si va a solucionar el problema de las pensiones, de si va a entrar perfiles profesionales cualificados que valgan la pena, son otros debates que en parte hemos mencionado antes. Si no construyes, ¿dónde vas a meter 10 millones de personas nuevas? ¿Qué esperas que vaya a generar eso sobre los precios de la vivienda? Sí, pero yo creo que el perfil es la clave. Es decir, yo creo que la llegada de inmigrantes con alta productividad que te permite, primero, que con uno solo recaudas más que con 10. Sí, pero para la vivienda. Sí, pero necesitas solo una vivienda, no 10. Es decir, yo creo que la llegada de inmigración muy cualificada con rentas muy altas. Pero también podría decir la inmigración de baja cualificación pueden compartir piso y. En cambio, la de alta cualificación, quiero mi vivienda, porque ese también ha sido otro factor, más o menos vinculado, ¿no? De por qué se ha encarecido la vivienda, y es que el tamaño medio de los hogares ha caído. Entonces, donde antes vivían una vivienda para 3, ahora necesitamos 3 viviendas para 1. Claro, misma población, con hogares más pequeños, también es más demanda de vivienda. Entonces, todos esos procesos se han ido dando durante los últimos años, más inmigrantes, más concentración en grandes ciudades, reduciendo el tamaño de los hogares, y no se ha construido. No sé qué de hecho, que vimos en el podcast de KPMG sobre el mercado de la vivienda, hablaba de incremento del número de hogares, no de población. Sí, o sea, no solo es que hay que estar aumentando mucho. Claro, hay que medir el número de hogares, más que la población, pero es que encima la población está aumentando. Salvo que el tamaño de los hogares hubiese aumentado, y en ese caso mayor población podría estar metida y en un menor número de hogares, que no ha sido el caso, pues más población
son aún más horarios, obviamente, más allá del fraccionamiento. Hablamos con bastante libertad de traer inmigrantes y demás, como dando por sentado de que traes gente y la gente ya se pone inmediatamente a trabajar. Estamos en un país que tiene un paro estructural muy elevado. O sea, no estamos en paro cero que dices, vale, entiendo que necesitamos mano de obra y demás. O sea... Sí, lo que pasa es que aquí también, y eso, claro, tiene pros y contras, o tiene el lado bueno y el lado malo. España durante los últimos años, desde 2017 más o menos, ha creado muchísimos empleos. Es habitual, ¿no? Cuando España crea empleo es el país de Europa que más crea y cuando lo destruye es de los que más lo destruye. Pero claro, ha creado tanto empleo y las condiciones de vida de la gente no han mejorado mucho, lo cual es raro porque si hemos creado tanto empleo es que antes había mucha gente sin empleo y que ahora lo tiene y por tanto debería vivir mucho mejor. Y digo, con un salario que no lo tenía, o en una familia trabajaba uno, ahora trabajan los dos, deberían tener el doble de salarios y por tanto vivir mejor. O si hay más tensión en el mercado laboral, pues deberían subir los salarios. Bueno, es que el 70-80% de todo el empleo que se ha creado en los últimos años ha sido de inmigrantes. Lo cual te explica que, bueno, por los inmigrantes llegan y terminan trabajando, muchos de ellos. También depende el perfil del inmigrante, la zona geográfica de la que proceda. Y no todos tienen una tasa de empleo tan... No, tiene efecto. Hablamos de inmigrante, pero bueno, obviamente en esa palabra hay mundos muy diversos. Pero bueno, en cualquier caso, se ha creado mucho empleo para el inmigrante, pero bueno, la población española no se ha visto tan beneficiada de ese crecimiento económico y por eso la sensación es un poco ambivalente, porque se nos dice la economía va como una moto, como un cohete o no sé qué. Y claro, si tú miras datos agregados de crecimiento de PIB, sí, es verdad que crecemos, no crecemos a tasas chinas, ni siquiera ahora mismo a tasas argentinas, pero crecemos a uno de los ritmos más elevados de Europa. Pero claro, es que casi todo ese crecimiento económico está beneficiando, o más que beneficiar es la exteriorización de gente que viene de fuera y se ha puesto a trabajar dentro y a producir riqueza dentro. Entonces, el que ya estaba dentro no vive mucho mejor que antes. El que vive mejor, porque fuera vivía muy mal, ha entrado dentro, ha encontrado un empleo y obviamente vive mejor. Entonces, en agregado, yo suelo poner el ejemplo de si mañana nos anexionamos Portugal, el PIB de España subirá un 40% y diremos, oh, ¿cuánto hemos crecido? No hemos crecido nada, simplemente es que hay más gente dentro, produciendo dentro de la unidad política económica llamada España, y por tanto el PIB crece. Pero el PIB per cápita no habría crecido nada. Y aquí lo mismo, el PIB per cápita de los que estaban dentro antes apenas ha crecido. Lo que ha mejorado es los ingresos de los que han venido. ¿Cómo puede ser que haya gente que venga de fuera y ha encontrado trabajo tan fácilmente? ¿Los de aquí no lo estaban buscando? ¿O? Claro, porque ahí hay un mismatch entre la demanda de trabajo por parte de las empresas y la oferta de trabajo por parte de la población. Claro, pues a lo mejor sector agrario. Muchos españoles no quieren trabajar en el sector agrario, porque las condiciones tampoco es que sean espectaculares como decíamos antes, y ahí podría haber un efecto realimentación de las condiciones no mejoran porque se cubren con inmigrantes, vale, pero desde luego el puesto de trabajo que existe hoy y que se puede cubrir hoy no atrae a parte de la población. Sector de la construcción también con estos sueldos, a lo mejor no atrae, también la memoria de 2007-2008, porque en 2007-2008 sí había muchos españoles trabajando en la construcción. Con salarios mucho más altos. Hay como una demanda reprimida que no quieren coger los trabajos los españoles y estos migrantes sí que han aceptado. Porque claro, en teoría el español en términos promedio está sobrecualificado para ciertos puestos y claro, si tenemos en parte también inmigrantes de baja cualificación, pues puesto de trabajo poco cualificado, con trabajadores poco cualificados. Aquí también podría estar el debate de no hemos impulsado demasiado a los jóvenes y ahora demasiadas carreras. Bueno, más que impulsar demasiadas carreras, impulsar grados que luego no sirven para nada. Claro. En términos de empleabilidad, porque bueno, pueden servirte para ser mejor ciudadano, o para ser más culto, o para enfocarte en un proyecto vital de aprendizaje de algo que te apasionaba. Está muy bien. Pero a la hora de generar riqueza para los demás, en el mercado, es decir, en condiciones que los demás valoren y que no sean los políticos los que te digan lo estás haciendo muy bien, nadie te lo valora, pero te lo vamos a pagar, eso se ha hecho muy mal y vamos, terriblemente mal. Si tú miras la empleabilidad de
muchos grados que están colapsados de alumnos, o sea, colapsados en el sentido de que hay muchos, es bajísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanto paro juvenil? Que haya grados que no dan empleo y que esos grados estén llenos de estudiantes. Pero yo no entiendo, porque a mí me dijeron con 17 años, me dijeron, Marc, estudia lo que te gusta. Y yo seguí ese consejo. Claro, pero es que eso también es interesante. Yo no estoy tan alejado de ese consejo, porque si lo mismo que decía antes, a lo mejor tú prefieres quedarte en tu zona de arraigo, cobrar menos, pero vivir más felizmente de otra manera. A lo mejor dices, oye, yo prefiero cobrar muy poco, pero trabajar de lo que me gusta, de lo que me apasiona, y además, si trabajo de lo que me gusta, me apasiona y soy muy persistente, terminaré siendo muy bueno y cobrando. Vale. El problema es, cuando a ti te dicen eso, te lo dicen siendo consciente de todas las consecuencias y riesgos que ello acarrea o no. Claro, ¿A ti qué te gusta estudiar? Historia del arte, ¿vale? ¿Sabes cuál es la tasa de empleabilidad de los que estudian historia del arte? El sueldo medio de los que consiguen colocarse. Porque si tú dices, vale, yo sé todo esto y aún así quiero estudiarlo. Ok, con tu dinero, con el de tus padres, ese es otro debate, ¿no? Pero ok, o sea, vitalmente no me parece por necesidad una mala elección. Ahora, que te digan, no, tú estudia lo que quieras y tendrás derecho a recibir todo lo que consideres necesario. Ahí existe una frustración de expectativas. Entonces han sido engañados. Han sido engañados, o al menos no informados para tomar una decisión. Otro Ponzi. O sea, No, pero yo estoy de acuerdo. Yo también comparto que sí, que es de que, alguna manera los mensajes eran equívocos. A ver, aquí también existe un tema de responsabilidad, digamos, hacia los menores, entre comillas, ¿no? Es decir, el menor crece dentro de una familia y es la familia la que tiene que orientarle la vida, formarle, ayudarle a que se vaya responsabilizando de su vida hasta que supuestamente ya se convierte en alumno, y es una persona totalmente responsable, solo en términos penales, ¿no? Pero claro, esas funciones de ejercer la patria potestad, de tutelar al menor para que vaya creciendo en la vida y se vaya convirtiendo en adulto, en gran medida las ha ido secuestrando el Estado. Ha ido diciendo, no, familia, tú no te ocupes de esto, ya me ocupo yo me ocupo de la educación, me ocupo de trazar el plan de estudios, me ocupo de diseñar las universidades. Entonces, la función que debería desarrollar la familia no la desarrolla la familia porque se la apropia en gran medida el Estado o se la atribuye el Estado. Y el Estado luego no hace lo que tiene que hacer porque el Estado no informa, y mira que esto sería barato de hacer. Pues sencillo, haces un Excel y lo plantas cuando el estudiante de 17 18 años va a elegir grado, le dices, oye, mira, empleabilidad de cada grado, sueldo medio de cada grado, escoge. No lo hace. De hecho, si alguien lo propusiera, se le tiraría a todos encima como lobos, diciendo, esto es mercantilizar los grados, ¿cómo se te ocurre plantear esta perspectiva? Estás como intentando manipular la elección natural y espontánea del estudiante. Entonces, eso que debería hacerlo el Estado, porque si no lo hiciera el Estado, no se lo ha robado el Estado, es lo que debería hacer la familia, y si la familia no lo hiciera, estaría mal, es parte de la función de la familia. Es como si unos padres no enseñaran a leer a sus hijos o no le enseñaran a educación, etc. El civismo. Claro, no lo hace el Estado. ¿Y quién es responsable? ¿Es responsable el menor? Bueno, en parte podría decir, bueno, es que este niño de 17 años no se ha metido en internet y no se ha preocupado por su futuro. Pero es que justamente, si es una persona menor, tampoco le imputamos socialmente un grado de madurez tal como para responsabilizarse plenamente de todo lo que hace, porque si se lo imputáramos ya sería mayor de edad. Claro. ¿Vosotros hicisteis ese ejercicio? Mira, yo hice un ejercicio, fue bastante curioso, porque a mí me gustaba la dirección de empresas. Entonces, personalmente elegí lo que me gustaba y lo que me gustaba era que hacía las salidas, ¿no? Y yo recuerdo que había como manifestaciones de la empresa fuera de la universidad, está mercantilizando el dinero. Pero vamos a ver, si la carrera es dirección de empresas, y quiero preparar una dirección de empresas. Lo que quiero es que la empresa esté dentro de la universidad pública. Claro, no, yo estudié la pública además, o sea que fue... No, pero de lo que dirección de empresas públicas, claro. No, la verdad es que se queda bastante empleo lo público, eso es cierto. Yo esto sí que lo miré bastante, porque yo estuve ahí debatiéndome entre hacer ingeniería industrial o hacer derecho y ADE, que es lo que hice, y lo estuve mirando, y además las universidades privadas sí que les interesa porque te dicen, no, es que estas son nuestras salidas.
que luego no tienen nada que ver con... Pero luego Álvaro se matriculó en física por hobby. Pero Eso por hobby, sí. Bueno, pero, no, a ver. No, pero el hecho de que cambiasen ingeniería industrial por derecho y ADE iba un poco ligado, no tanto por la retribución que se obtiene, sino por las salidas o la tipología de trabajo a la que te da acceso una y la otra. Claro, Que- tú eres una excepción. O sea, yo creo que un joven vaya a mirar las salidas y hagas un cambio, o sea, tú porque eras súper proactivo y yo como tú también tuve la suerte de que hice años en mi empresa. No, pero no. Pero yo tengo muchos amigos de cadáveres por el camino de hacer carreras que luego dicen he tenido que hacer otra cosa, he tenido que reinventarme porque he hecho filosofía o he mi hecho... socio Albert hizo historia. Y luego tuvo que hacer ADE porque es que dices historia. Pero ahí estoy con lo que comentaba Juan Ramón, que yo, esto también, o sea, lógicamente, yo era un chaval de 17, 18 años, estaba otras cosas, entonces tuve bastante apoyo en casa y bastante dirección. También existe un componente, porque yo he tenido amigos de misma generación que eran los primeros en estudiar una licenciatura en su familia. Entonces, claro, ¿qué consejo te va a poder dar alguien, o sea, tus padres y demás, cuando es algo que ellos no entienden y que ellos siempre han vivido? Decir, no, es que llegar a la universidad es lo que te permite escalar. Estoy de acuerdo. Muchas veces las familias no se sienten cualificadas para dar este tipo de consejos, pero podrían buscar a alguien que sí estuviera cualificado, es decir, que el asesoramiento familiar no tiene por qué ser yo soy el que te doy el consejo, sino oye, vamos a mirar quién te puede aconsejar. Pero ahí es donde entró el Estado. Claro, entonces, Y digo, ya está solucionado. los padres en parte dicen, bueno, pues sistema educativo público será el que te oriente, ¿no? Porque tantos recursos y todo tan regulado y tan planificado, etcétera, y además con sus orientadores internos, etcétera, pues bueno, supongo que eso ya lo hará el Estado, ya el Estado lo hará por ti. Entonces, al final no lo hace nadie. Las familias se desentienden porque creen que lo hace el Estado no lo hace, es más, no lo hace ni siquiera por dejadez, sino porque No sabe. no sabe y porque tiene lobbies ideológicos, los de fuera de la empresa de la universidad, internos, que no quieren que lo hagan. No lo hace nadie y el chaval luego le decimos, qué mal escogiste. Sí. Claro, ¿cómo lo responsabilizas a él? Plenamente, no digo que no tenga nada de responsabilidad, pero desde luego el 100% no lo tiene. Además, ahora estoy pensando, hay un grado que es de estudios de género. Claro, Sí. si cambia la tendencia ideológica o cambia el modo del mundo que puede ocurrir, ¿qué va a hacer una persona técnico en...? Claro, pero esos son grados realmente de aparachic político, es decir, es un grado que estudias fundamentalmente para colocarte en una agencia pública, incluso para hacer activismo político desde un partido, desde una organización partidista donde no se forma ningún partido, desde, por supuesto, agencias estatales, ministerios estatales, para opositar, es para eso, es demanda burocrática o paraburocrática del Estado. Y efectivamente, si cambian las tornas y vamos a una especie de antiwokismo, digámoslo así, claro, eso no vale ya absolutamente. Yo sé que estás vinculado con la educación, ahora hablaremos del tema. Yo he contratado a mucha gente que acaba de salir de la carrera, de ADE o de Derecho, y veo dos cosas. Una, que lo que les enseñan en la facultad no me encaja con lo que yo necesito como empresario, y la otra, que es gente que se rinde muy rápido. Tiene un poder de concentración muy bajo, a los 10 minutos está con el móvil, no. De una generación que le falta pues, mucho empuje y mucho conocimiento. ¿Por qué ocurre esto y cómo se puede solucionar? Bueno, lo segundo, no sé hasta qué punto tiene que ver tanto con la educación como tal, sino pues, con todas las nuevas tecnologías y con la capacidad de adaptarnos y de convivir con ellas, ¿no? Que eso también requiere un proceso de aprendizaje que va fuera del sistema educativo. Sobre lo primero, hay un problema muy obvio, y es que los estudios, los grados o los posgrados en la universidad pública o privada están planificados centralizadamente por organismos como, por ejemplo, la ANECA. Entonces, tú quieres hacer un grado totalmente disruptivo. Imagínate un grado, a lo mejor dices, oye, mira, ADE en año y medio, más o menos, lo fundamental lo puedes cubrir. Y luego ya que se termine de formar en la empresa, pues sí, empiezas a los 18 y a los 20 ponte a trabajar ya con una cierta formación. No lo puedes hacer eso. Pero derecho yo creo que en 2 años se puede meter. Sí. Bueno, lo necesario para la empresa y un poquito apuntando de que vas a hacer mercantil, laboral, Claro, tal, exacto, sí. pero en 2 años yo creo Entonces, que Y ADE, ¿usted tiene formaciones sobre esto? Yo tengo una formación que en un año te la sacas. Por eso, Es decir, pues. pero esto dices que no, técnicamente no se puede. Legalmente no se puede. como título oficial no lo puedes hacer, obviamente, títulos extraoficiales, pero como título oficial no lo puedes hacer. Y luego dices, bueno, vale, me obligan a hacer algo de 4 años. Vamos a hacer algo de 4 años donde sea, quiera
mucha formación y a lo mejor incluso está sobrecualificado para lo que tú buscas, pero tiene cualificación, ¿no? Vale. Te dicen lo que has de poner en cada... O sea, las asignaturas que tienes que tener, el contenido de cada asignatura. Entonces no puedes hacer algo muy distinto. Es verdad que luego te planifican desde arriba y algún margen de maniobra interno tienes, pero que te encorsetan mucho. Y para digamos, luchar contra esta burocracia, el incentivo es, bueno, pues dime lo que tengo que hacer y yo lo hago y lo reproduzco y hacer caja, ¿no? Porque al final muchos quieren el título, por señalizar el título. Soy graduado universitario, no por el contenido del título, sino porque he superado este hito en mi carrera profesional. Vale, entonces, para enfrentarte a la burocracia tienes que tener un incentivo muy fuerte a, vale, la burocracia me diga que vaya por aquí, yo creo que esta es una dirección equivocada, voy a ver cómo la bordeo o cómo me escapo un poco a la tendencia que me marca la burocracia. Una universidad pública eso no tiene absolutamente ningún incentivo. La universidad pública es parte de la correa de transmisión de esa burocracia, que además quiere que haya más burocracia, que todos los títulos sean iguales, porque, claro, ¿cómo vas a...? Aquí yo tengo una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando nosotros creamos la Universidad de las Hespérides, bueno, el proceso de creación de una universidad es algo soviético en España. O sea, necesitas, por ejemplo, para que salga adelante, una ley expresa del Parlamento Autonómico diciendo, te apruebo esta universidad. No es que haga falta una ley marco que os Con el rango de ley. Sí, una ley autonómica que se vota en el Parlamento y los diputados dicen, ¿aprueba usted que se abra la Universidad de las Hespérides? Y claro, si los políticos dicen, pues a mí no me da la gana, no han de justificar nada. Es porque el que vota el diputado es libre, no es técnico ni nada. No, yo creo que esta universidad es demasiado liberal porque no nos deja abrirla. O todavía peor, tú imagínate que no llevas nunca la ley al Parlamento. No tienes obligación de llevarla. Pues no se crea la universidad porque esto no se vota. Sería una cosa para el Ejecutivo, ¿no? Más bien, un decreto, ¿no? Tiene más sentido, es más técnico. Ni siquiera debería haber una ley marco y si tú cumples los requisitos hables. Sí. Ni siquiera que sea potestativo de la política. Pero no, es que ya ni siquiera es del Ejecutivo, es del Legislativo en función de los criterios que a los diputados les dé la gana. Voy a dar tiramiento, Sí, bueno. Pero aparte, dentro de todo el procedimiento hasta llegar ahí, porque ese es el último paso, tú puedes superar todos los anteriores, si ese no lo superas no lo hables, hay varios pasos en los que el resto de universidades, es decir, tu competencia, tienen que valorar si esa universidad es necesaria o no. Entonces, obviamente, no, nunca es necesaria nuevas universidades. Y a nosotros, parte de las críticas que nos dijeron es ¿qué grados quieren dar en su universidad? Economía, ADE, emprendimiento. Es que eso ya lo damos nosotros. Dice, no hay demanda de mercado para... No, claro, ahí la respuesta era, no, si yo es que quiero quitarle su demanda, porque su grado es una basura y yo quiero hacer un producto mejor que el suyo y que sus estudiantes vengan al mío. Entonces, desde su visión era, no, si ustedes quieren dar algo que no demos todas las demás, pues aún puede tener cierta lógica que crear en la universidad, pero para dar los mismos grados que damos nosotros, no abran la universidad. Entonces, claro, espectacular. Las universidades públicas es todos los títulos que sean iguales, con el mismo contenido, con los mismos exámenes a ser posible, y así no hay competencia, no hay diferenciación. Sí, ¿Y cómo conseguiste abrirlo? Por suerte. O sea, en Madrid no conseguimos abrirlo. O sea, tienes que tener cierta influencia política y con Claro, las a universidades. te puede interesar por lo que sea, ¿no? Por darse la medalla. Una cátedra. No. O sea, así se han abierto muchas. No es nuestro caso, pero por ejemplo, nosotros la abrimos en Canarias porque no había temporadas online en Canarias. Entonces, bueno, pues entiendo que a Canarias le puede interesar que una universidad online. Pero aquí hubiera sido imposible. Aquí en Madrid nos va a bloquear. Directamente. Sí. No interesa. ¿Y lo de otras universidades? Pues porque no me quiero enemistar con todo el lobby universitario público de la región de Madrid. Si tú eres un político y más o menos vives bien, no quieres líos, ¿no? Esta es la filosofía de Rajoy, pero que en general es de todo. Yo no quiero líos en política. Entonces, ¿yo qué gano abriendo una universidad, permitiendo que sea una universidad? ¿Cuánto puedo perder? Claro, enemistándome con todo el lobby de universidades públicas y también de privadas que tampoco quieren que se abran más. Claro. Y luego hay otro melón, al margen del político de la universidad pública, ¿no? que existe y todos lo conocemos. Yo creo que la figura del profesor ha perdido mucha autoridad en los últimos años. Y creo que es una profesión muy importante, clave en la sociedad
y que ha perdido respeto, pero también a nivel retributivo, por ejemplo, están muy mal retribuidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en educación pública y luego posteriormente privada que tuve, vi profesores que no tenían ninguna ganas de dar clase, no les gustaba la docencia, no estaban motivados y venían ahí, escupían el PowerPoint y se iban. Claro. Y luego me encontré con profesores muy buenos, también, pero la gran mayoría tenía ese perfil. Pero es que ese es el incentivo, de nuevo, todo se va generando en una rueda. Decía, las universidades públicas, también en parte de las privadas, ¿no? Pero no tienen incentivos a hacer nada innovador que vaya en contra de la burocracia, porque ¿para qué te vas a pelear con la burocracia si puedes simplemente seguir la rueda que te va marcando? Los profesores, si a ti te van pagando con independencia de todo lo demás, pues te dicen, tú da esto, que es lo que marcan desde arriba que tienes que dar, y además en todas las universidades se da de la misma manera, pues tú reproduces el PowerPoint y esta necesidad tienes de hacer algo muy distinto, algo que tengas una vocación muy marcada por ello. Pero como además el valor añadido que terminas aportando, porque todos dais más o menos lo mismo a partir de un manual que es muy bajo, pues tampoco te aporta a ti mucho. Entonces, bueno, pues sí, das la clase, repites lo de siempre y entonces se posibiliza la educación. O sea, tenemos un sistema educativo que, grosso modo, no se diferencia mucho del que había en el siglo XIX. Lo que imparte no es, obviamente ha habido nuevo conocimiento, pues se imparte de nuevo, pero la metodología de enseñar, de organizarlo, la progresión de, oye, yo entro a una determinada edad, educación básica, luego, pues bueno, intermedia y finalmente superior, todo eso es esquema siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI, ha pasado el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, ¿cómo mantienes un mecanismo, Tulipán, elaborada con 100% ingredientes naturales y ninguno ha pasado por una vaca, por supuesto. Yo soy youtuber. Yo tuve que decirle a mi seguro, me voy a la mutua. Instrumento, una herramienta de transmisión de capital humano que diseñas en el siglo XIX estando en el siglo XXI. La opción de que las empresas se integren verticalmente y creen sus propias universidades, ¿crees que es una forma de eso? Podría serlo, pero como de nuevo hay una serie de acreditación y de señalización del título, ¿no? Porque el título al final te diferencia de quien no lo tiene. Es que hay profesiones como la abogacía que... Eso por supuesto, no, pero ya no me refiero a eso, sino incluso en principio no necesitas acreditarte para nada, pero de cara a la selección del personal, tú, si estás a ciegas, ¿a quién coges? ¿A alguien que tenga bachillerato o a quien tenga ADE? Claro. Pues coges a ADE, aunque no sepas mucho más de él. Entonces, es como el mínimo indispensable para empezar a considerar a un empleado. Entonces, es una pugna por el título y por la acreditación más que por el conocimiento. Y si fuera por conocimiento, sí tendría mucho sentido que las empresas se integraran, pero tampoco te permite fácilmente desde la regulación y se mantiene todo el esquema de título acreditado. Es que justo yo me planteo hacer una formación propia, de mi propio despacho, para formar a mis propios futuros empleados, porque como lo que me llega no me cuadra, no me encaja, pues es una forma de tener una cantera, ¿no? Un poco. Claro, pero de nuevo, imagínate las fórmulas mixtas que podrían llegar a aparecer. Tú podrías decir, oye, mira, a mí me interesa darles esta formación, que es lo que es especial de mi empresa, y luego lo general, que lo de la universidad. Entonces, yo hablo con la universidad y les digo, mira, a esta jornada de estudiantes, tú fórmales en esto que es básico y que yo no tengo una especial ventaja a la hora de darlo y que no me aporta nada darlo, y una vez lo hayan completado, en un año y medio, me los pasas y yo los termino de formar. Y entre los dos, si queremos, acreditamos esa formación recibida, ¿no? Pues en la universidad te han cursado hasta aquí y luego yo acredito la otra parte. Bueno, todo eso regulatoriamente no digo que sea imposible, es muy complicado, pero luego también está la mentalidad social de ¿esto realmente valdría lo mismo que un título de ADE? Entonces, ese cambio de mentalidad también es muy importante que se termine logrando. Mira, algo parecido hicieron cuando yo trabajé en el despacho de abogados en Nuria Menéndez. Nuestro profesor de Derecho Mercantil era socio director de la Oficina de Madrid. Entramos como el 10% de la clase entró en ese despacho. Entonces, claro, es una manera también de integración vertical de oye, nuestro principal área de práctica es el derecho mercantil y aquí tengo una primera línea de filtro, aunque luego las entrevistas te las haga otra persona dentro del despacho, otro socio, pero ya tienes una referencia muy clara de, vale, este y este son muy buenos. Yo me refería a Garrigues, también de Centro de Estudios Garrigues, que forma su propia cantera. Es un buen sistema. Oye, cambiando un poco de tema, yo ahora quería sacar el tema Milei, sé que, bueno, ahora está en boca de todo el mundo.
tú siempre has defendido un poco que el tema de las ideas liberales es mucho mejor defenderlas sin entrar en política, ¿no? Porque de alguna manera si entras te va a acabar corrompiendo. Pero con Milei tenemos este fenómeno, ¿no? De repente una persona muy liberal, que además lo hemos escuchado también en directo, ¿no? Y verle cómo habla con pasión de temas económicos, que yo es la primera persona político que habla con fundamento, se mete en política, ¿no? ¿Tú todo eso cómo lo estás viendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Cómo estás? Sí, a ver, yo siempre he sido y sigo siendo muy escéptico con la posibilidad de cambiar las cosas desde la política, pero es verdad que Milei es una excepción. Bueno, hay liberales que también son críticos con Milei que ya no es una excepción, se está confirmando que la política corrompe. Yo creo que de momento es una excepción y es una buena excepción. Lo que pasa es que, claro, las excepciones son eso, son excepciones, no es lo excepcional, no es lo normal. Y yo no creo que el fenómeno Milei sea muy fácilmente reproducible en ninguna otra parte. Creo que se han conjugado muchos factores que han permitido que arraigue en Argentina. Básicamente Argentina es una de las sociedades económicamente más devastadas durante más décadas, que llevan 50, 60 años cayendo, han pasado por 3 hiperinflaciones y además durante los últimos años, digamos que tanto lo que vendría a ser la izquierda como la derecha oficiales dentro de Argentina, como el PP y el PSOE aquí, gobernaron y los dos lo hicieron mal. Entonces, claro, la sociedad dice, llevamos 50 años de decadencia. Los partidos oficiales ya han demostrado que son un desastre y nos están llevando a una nueva hiperinflación. Además, has tenido un tío que simultáneamente, mientras gobernábamos nosotros, está diciendo, lo están haciendo mal por esto y por esto, que se hizo muy popular mediáticamente, que empezó a construir un clima discursivo para darle lógica y sentido a todo lo que decía. Y claro, al final te llega a presidente, no sin dificultades, porque tampoco es que fuera una victoria clarísima, pero bueno, fue una victoria en cualquier caso. Y ha aplicado una política económica de momento con bastante sentido y con bastante rigor. Pero todo eso es muy complicado que se dé. Y, por ejemplo, en España es verdad que tenemos muchos problemas, lo decíamos antes, pero no hay una demanda social de quitar la raza. Porque una parte de la sociedad vive bien, los boomers, entre comillas, ¿no? Viven más o menos bien, es verdad que habrá personas también de esa edad que viven muy mal, pero también promedio viven bien. Y los jóvenes, muchos de ellos tampoco atribuyen el fracaso, o sea, malviven, pero no malviven lo suficiente como para decir, me he hecho al monte, y tampoco le atribuyen la culpa, no hay una narrativa que claramente identifique como la causa de sus problemas al Estado. Entonces, aquí yo creo que si intentara alguien convertirse en Milei con el mismo discurso, un discurso similar, fracasaría, creo yo. Incluso el propio Milei importado a España, yo creo que fracasaría. Quizá no, me puedo equivocar, yo también pensaba que en Argentina me iba a salir bien. Pero creo que aquí no serán los miembros para eso. Se podrían haber dado, fíjate, en 2015. 2015, cuando surgió Podemos, Podemos es un fenómeno relativamente similar en cuanto a implosión, influencia, construcción discursiva a Milei, pasa que claro, desde el lado de la extrema izquierda, ¿no? Pero si ese momento donde España estaba a punto de quebrar, la población estaba muy cansada de PP y de PSOE porque lo habían hecho todo fatal y cada vez vivían peor, si en ese momento llega un discurso liberal, coherente, carismático, ¿no? Porque Milei también tiene ese carisma que no todo el mundo tiene, pues a lo mejor ahí se podría ver. ¿Tú crees? Porque yo me acuerdo de en ese momento, esas ideas más de izquierdas eran muy populares. O sea, yo creo que fue un fenómeno que yo me acuerdo de mis amigos, de incluso gente que era más derecha, es decir... Sí, a ver, digo que potencialmente se podría haber dado. Tampoco creo que aquí, o sea, yo creo que aquí estábamos más hacia un populismo de izquierdas que hacia un populismo libertario. Porque también en Argentina, claro, como han mamado políticas intervencionistas durante tanto tiempo, es el discurso de no, es que la solución es más intervencionismo. No sé, puede que no, como que no. Pero aquí no. Entonces, sí, yo creo que aquí... Y además el fenómeno de redes sociales de ahora ha ayudado mucho, ¿no? O sea, yo he visto una campaña... Sí, pero Podemos también la ayudó en su momento. Sí. Podemos en su momento fue muy potente en redes. Luego ya perdieron el... Pero quizá más de... O sea, en ese momento me acuerdo discursos
Que es más fácil, ¿no? Al final un populismo de izquierdas, un liberalismo. No, bueno, Milei también hace lo que podríamos llamar populismo, demagogia quizá, ¿no? Liberal libertaria, y yo creo que se puede hacer. ¿Qué opinas tú de eso, ¿no? De coger ideas, lo de la motosierra y esas cosas? Bueno, mientras haya pozo detrás y sea... Quiero decir, a mí lo que me molesta del populismo o de la demagogia o simplificación no es tanto que se intente volver el mensaje sencillo, eso es comunicación y especialmente política es importante, sino que no haya fondo ninguno detrás. O que se engañe. O que se engañe, claro. Si Podemos hubiese dicho lo que decía con un programa económico sólido detrás, yo podría haber estado en contra, yo podría estar en contra, pero al menos habría habido un que no lo había. Hombre, lo de la quita de la deuda era un planazo. Claro, sí, pues la quita de la deuda y luego cómo nos financiamos, pues no lo sé, claro, ya veremos. O no, renta básica universal, ¿y eso cómo lo financia? Pues no lo sé. Entonces, ese tipo de cosas, dicen, no, es que ahí ya no es que simplifiques, es que solo es eso, la simplicidad, en la etiqueta, en la propaganda. En el caso de Milei no es eso. Incluso te diría que en el caso de Podemos hoy ya no es tan eso, porque sí que han ido como mejorando y tratando de construir algo más sólido, justamente por las críticas que recibían, ¿no? Pero para 2015-2016 era vacío, claro. También era una época en la que subimos bastante Ciudadanos y de hecho empezaron a dar mucha caña, no me acuerdo quién declaró, necesitamos un Podemos de derecha. Y el presidente del Sabadell, ¿no? Me parece. Entonces, sí que es cierto que estaba esa crispación y ese caldo de cultivo. Sí, pero Albert no hablaba de las pensiones en ese entonces. No, en ese entonces no hablaba de las pensiones. No, pero sí que sacaban otros temas como el contrato único, que bueno, no eran populares y tampoco los vendían bien. O sea, eran propuestas rompedoras dentro de un contexto en el que, claro, la alternativa era prácticamente nacionalizarlo todo y los oficialistas era quedarnos como estaban, ¿no? Y ahí sí que tuvieron algo de valentía, luego es verdad que, claro, dices, a ver, si tú creías que el sistema público era una estafa, ¿con qué estómago defendías ese sistema público? Claro. Tus medidas. Es que, fijaos lo que hace la comunicación, porque ese Podemos que defendía la renta básica universal, claro, eso es una medida ultra regresiva, porque al final, o sea, ¿por qué le vas a dar una renta básica a Ana Patricia Botín o a...? Sí, a ver, depende cómo se estructure, ¿no? O sea, puede ser regresiva o no, porque si le suben más los impuestos, o sea, si para financiarlo, claro, si a Ana Patricia le das 1.000 y luego le quitas 50.000, pues ya no es regresivo en su conjunto, ¿no? Pero bueno, es una medida... Bueno, he escrito un libro contra ella, o sea que no es algo detallado. Volviendo a Milei, que se acaba de volver el tema, que Milei debería estar ahora en Madrid, pero no ha venido, tenía que darle un premio, de hecho iba a ir a la cena y con Víctor íbamos a estar aquí con él y se canceló 2 días o 3 días antes del evento. Porque ha habido disturbios en Argentina, gente quemando contenedores, gente diciendo que con los mayores no se juega. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es la razón o qué es lo que atribuyen a la política de Milei que ha afectado a esto? Bueno, a ver, es verdad que hay recortes en pensiones. Estaríamos hablando quizá, yo creo que ahora, porque se han ido revertiendo, ¿no? Al principio fueron mucho más... han sido recortes reales, ¿no? No es que las pensiones se hayan bajado en términos nominales, sino que, como la inflación... Que no han revalorizado. No han 6-8% de Argentina. Pero bueno, al final es lo que cuenta, ¿no? Al principio sí que fueron recortes importantes, casi del 30%, pero luego se han ido revirtiendo y ahora yo creo que estarán como en torno al 10, más o menos. Entonces, sí que hay una sensación de, bueno, nos hemos empobrecido como todo el país, por otro lado. Claro, si dijeras, no, se han aplicado recortes casi por sadismo. Las cosas van maravillosamente y aquí no. O sea, el país estaba bueno de la quiebra, de la inflación, y básicamente se aplica un ajuste a todo el mundo. Pero yo creo que eso no es de ahora. A mí ahí ya llevo un año gobernando y con estas manifestaciones dices, oye, cuando te las han recortado un 30% los primeros meses, tienen cierto sentido. Ahora que la inflación está bajando, que tu pensión se está revalorizando al mismo ritmo que la inflación, incluso en algunos casos por encima, etc., y que la economía crece, pero ahora, más allá de que pueda haber cierto descontento social, lo que hay claramente desde mi punto de vista es un intento desesperado de la oposición peronista de no llegar a
a noviembre con unos índices de popularidad de Milei tan altos, porque es que en noviembre son las elecciones de midterm, digamos las legislativas. Según las encuestas, Milei va a arrasar hoy por hoy en esas elecciones. Claro, ahí el peronismo se puede ver totalmente desarmado. Tienes que armar mucho ruido, tienes que generar mucha sensación de caos, de conflicto social. Externamente, pues, externamente se ve la experiencia de Argentina como un éxito, que estaba al borde de la hiperinflación y ahora está en inflación estabilizada. El país está creciendo a una tasa anualizada del 6%, el empleo está en máximos históricos. Sigue estando fatal el país, pero no, es que todo eso que has logrado en un año, obviamente desde fuera se ve con muy buenos ojos. Pues tienes que generar un clima de, no, la gente está muy descontenta, va a salir Milei en helicóptero, que es lo que decían que pasaría en un mes. Cuando el peronismo estaba convencido de que Milei ganaba las elecciones y en un mes y medio tenía que subir en helicóptero, porque le iba a estallar todo, habían dejado todo preparado para generar una hiperinflación que se la comiera Milei, que el descontento social obviamente fuera tan grande que lo echara y que ya volviera el peronismo una vez que la hiperinflación hubiese hecho todo el ajuste. Entonces, claro, yo ahí ya me como los años buenos de crecimiento. He echado a Milei, le he echado de la Casa Rosada, le imputo todas las responsabilidades, llego yo, que es lo que hicieron en el 2001 al final. Pero eso les estoy dando. Que Milei ha tenido algo de cabeza, en el sentido de, había liberales, que él los llama libertarios, que decían, no, vamos a la hiperinflación, ¿no? Y limpiemos todo esto con una hiperinflación. No. Aparte de que para mí eso es tremendamente injusto, porque es toda la gente que tenga ahorros en pesos los arruinas, pero incluso políticamente dices, oye, no os dais cuenta de que esto va a hacer que el gobierno. ¿Qué programa liberal a largo plazo puedo aplicar yo si me tumba el gobierno en un mes por aceptar la hiperinflación? Al contrario, le voy a dar el poder al peronismo y se va a quedar 20 años, 30 o 40 años, porque será como El Salvador. Que es lo que pasó, insisto, en 2001. Entonces Milei ha tenido algo de cabeza, ha ido desarmando las bombas de relojería. ¿Dónde se come el mejor? Para el casco. ¿Qué va? En casa, claro. El país todavía no está del todo estabilizado, está muchísimo mejor que en diciembre de 2023. Claro, el peronismo se pone nervioso. Dices que no ha caído en ninguna de las trampas que entendimos, los índices de aprobación son muy altos, las expectativas electorales son muy buenas. A ver si vamos a perder más poder. ¿Qué trampas son esas? O sea, ¿qué le han dejado a nivel de hoy esto es un problema? Y cómo dejaron un país a borde de la inflación. Básicamente tenía una brecha cambiaria del 200%, es decir, el tipo de cambio real era el triple del oficial. Pero ¿y esto lo hacen a propósito? O sea, realmente el peronismo dijo, vamos a subir la manivela aquí o dejarlo... A ver, no es que todos los problemas se generaran en los últimos 3 meses. Lo tengo. El país ya estaba... Falta. En una situación tienes un déficit público gigantesco, Falta. no lo solucionas, la inflación cada vez es más alta. ¡Ey! Ya lo tengo, chicos. ¿Eso Línea cómo lo speed. solucionas? Con ajuste, y el peronismo solo son... Oye, si yo hago aquí un ajuste muy grande, pero las elecciones, obviamente. Si el último año de gobierno Bonito le Ferrari, pego un chicos. mega ajuste, lo pierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer el ajuste, dejo que se vayan acumulando los desequilibrios y además voy a hacer otra cosa. Con el plan platita de agosto o septiembre de 2023. Voy a empezar a repartir un montón de dinero los meses antes de las elecciones. ¿Por qué? A ver si consigo comprar los votos, si yo voy a poder, luego ya meto los políticos, ya puedo mejorar, y si no, esta bomba le va a estallar al otro. Y como el otro es nuevo, está comedido, no tiene experiencia de gobierno, ¡Ey, y chicos! vemos, este señor ha llegado al poder y ha provocado la hiperinflación y nosotros regresaremos. Todo eso les arregla. Porque todo es... El plan era bueno, ¿eh? Claro, dentro de las malas, o sea, es que si uno lo piensa, psicópata, pero bueno. No, pero claro, tú ponte la piel del peronismo en 2023. ¿Vale? Su candidato era el ministro de Economía. O sea, si hay un tío que era responsable de todo el desastre, era el ministro de Economía. Bueno, ese era el candidato a presidente. Entonces, ¿cómo te planteas tener alguna probabilidad de ganar en esas elecciones, ¿no? Porque debería haber sido, pues, sacar el 10% de los votos, el 5%, porque es que el país... Vamos, es que en noviembre la inflación fue del 12,8% mensual. Pues claro,
con eso no había productos en las tiendas. La restricción cambiaria era absoluta. Entonces, por eso, ¿cómo puedes ganar? No. Hicieron eso y hicieron ganar, ¿eh? Es decir, pasaron a segunda ronda, como se esperaba que no pasaran. Y hombre, en segunda ronda, porque se unió. Y después ya montaremos este. Con Burry, y bueno, ahí sumaron y vale. Mira, No estuvieron tan lejos. Y luego, además tenían la propaganda de, bueno, y si gana el otro, que caiga. Bonito coche. No les ha salido mal, y yo creo que ahora. Ah, chicos, gracias. Bienvenidos. Y si queréis acabar el podcast, ir a verlo porque está 1.18 y hoy lo hemos acabado nosotros antes. Son buenos chicos, seguirlos. Y lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por seguir este canal y seguimos montando Legos y lo que vaya haciendo. Que me vaya gustando, pues me alegro y seguimos, chicos. Vamos para allá, a ver la vida, qué tal nos hace. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Y seguir a Spacey Fortuna y también a nuestro amigo Juan Ramón Rayo, que es también un buen economista y eso. Yo no entiendo mucho, pero lo que puedo pues sigo al chico y eso. Vale, sigamos trabajando, chicos, y para adelante.